Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a participar en este congreso en nombre del Working Group de Patología de Hepatitis Autoinmune y a los coordinadores conmigo, la doctora Mirta Sioca y Nelson Ramírez, además de los 11 colaboradores, coautores de distintos países de Latinoamérica. Durante el periodo 2021, el objetivo de nuestro Working Group fue la publicación como artículo de actualización, enviado ahora en agosto, presentación en el Congreso. Empezamos con reuniones mensuales, después semanales, desde febrero. Se invitó a los países, los 21 países de la sociedad a participar. Se convocó a los postulantes, se distribuyeron los temas en 3 grupos y más o menos alrededor de agosto o septiembre tuvimos ya el trabajo en marcha. Para entrar en el tema de hepatitis autoinmune, sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado que se caracteriza por una compleja interacción entre factores genéticos, la respuesta inmune, antígenos presentes en hepatocitos y alteraciones de la regulación inmunológica. Afecta más a niñas prepúberes en una relación 3:1, es de distribución universal, afectando todas las etnias. Es progresiva, evoluciona a la cirrosis con insuficiencia hepática terminal si no se realiza un tratamiento oportuno. En la patogénesis, la susceptibilidad a factores tanto genéticos como de edad, género femenino, vimos edad menores de 18 años fundamentalmente, y factores del medio ambiente como virus y drogas, más una alteración en la inmunoregulación, da por resultado este proceso o esta enfermedad de la hepatitis autoinmune. Desde el punto de vista del diagnóstico se basa en hallazgos tanto clínicos, bioquímicos, inmunológicos e histológicos, y por supuesto con la exclusión de otras causas de enfermedad hepática. ¿Cómo se presenta la hepatitis autoinmune? Como hepatitis aguda en un 40%, con síntomas inespecíficos como náuseas, anorexia, vómitos, artralgia, luego seguido por ictericia, coluria y acoli. En menor porcentaje se puede aparecer una insuficiencia hepática aguda, que es más frecuente en pacientes con la hepatitis tipo 2. De formas inespecíficas, del 25 o 40%, y las complicaciones de la cirrosis en un 10%, que pueden pasar como asintomáticas por una pequeña alteración en la función hepática alterada o hepatoesplenomegalia. Al examen físico puede haber ausencia de signos y síntomas de enfermedad hepática subyacente o presentar ya la ictericia y las características de una enfermedad crónica como telangiectasia, hepatoesplenomegalia. Interesante es el antecedente familiar. Casi un 40% de los familiares y un 20% de los pacientes pueden presentar otro trastorno autoinmune asociado, ya sea en el momento del diagnóstico o en la evolución. Y esto puede ser la tiroiditis, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros. Un rol fundamental lo cumplen los autoanticuerpos en la serología clásica, que incluye la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia, que nos permiten hacer la división de los 2 tipos de hepatitis autoinmune, tipo 1 y tipo 2. La 1, caracterizada por la presencia de anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso, y la tipo 2 presenta anticuerpos anti-LKM y anticitosol. Se ha postulado un tercer grupo, caracterizado por anticuerpos frente a agentes antígenos solubles, pero generalmente se incluye dentro de las hepatitis tipo 1. Es importante considerar que el 40% de las hepatitis autoinmunes tipo 1 y el 80% del tipo 2 se diagnostican antes de los 18 años de vida, o sea que eso nos responsabiliza a los patólogos pediatras a hacer el diagnóstico precoz. Y hay otra forma de caracterizarla como hepatitis autoinmune seronegativa, pero es menos frecuente en pediatría.
Del laboratorio hay aumento de las aminotransferasas, entre 20 y 50 los valores normales, hipergamma, aumenta la bilirrubina directa y la gamma GT puede estar levemente aumentada o normal. Un déficit de IgA se puede encontrar en las tipo 2, casi en un 45%. Los niveles del complemento del C4 fundamentalmente puede estar descendido en el 69% de los casos. Pacientes con cirrosis ya e hipertensión portal tienen pancitopenia secundaria al hiperesplenismo. Y cuando se presenta como una insuficiencia aguda, presenta un tiempo de protrombina prolongado que no se corrige con la vitamina K que se administra. Desde el punto de vista histológico, no hay una, diríamos, característica de especificidad con respecto a la hepatitis autoinmune, sino que se encuentran varias lesiones, como por ejemplo la hepatitis de interfase, que consiste en una invasión de la placa limitante por el infiltrado linfoprognoscitario que se extiende al lobulillo. Las células plasmáticas son abundantes, están en la interfase, también en el lobulillo. La emperipolesis es la capacidad que tienen linfocitos, plasmocitos y polimorfonucleares de penetrar el citoplasma, conservando estas células la viabilidad casi en un 65% de los casos. Y otro dato interesante es que al momento del diagnóstico, casi un 40 o 80% la cirrosis ya puede estar presente. Estas son algunas imágenes, acá un poco más claras, donde se ven la interfase, el lobulillo, los plasmocitos a más aumento, que son característicos, pero no solamente de la hepatitis autoinmune. Con respecto a criterios diagnósticos, desde el año 1999 se empezó a trabajar en estos criterios de hepatitis autoinmune, que en el año 2008 se simplificaron, teniendo en cuenta los parámetros como son la presencia de los autoanticuerpos, qué nivel de título tienen, de 1 en 40, 1 en 80, si son negativos, eso da un puntaje, la concentración de la inmunoglobulina G, también los datos histológicos que comentábamos, si tiene marcadores virales de hepatitis. Esto nos da una sumatoria del puntaje, que si el diagnóstico es probable cuando es igual o mayor de 6, y definitivo si es mayor o igual a 7. Acá tiene mucha importancia y requiere, diríamos, un elemento más en el diagnóstico no es muy sencillo, es como en el año 99, es la respuesta al tratamiento, cosa que en este criterio simplificado no está considerado. Con respecto al tratamiento, el objetivo es que el proceso inflamatorio hepático es controlarlo con una medicación inmunosupresora precozmente para evitar la evolución o a la cirrosis o a la falla hepática. El tratamiento de primera línea es prednisona o prednisolona a 2 miligramos kilo día, como un máximo 60 miligramos por día, y aciatoprina 1.5 a 2 miligramos kilo día. La respuesta es muy buena, un 95%, con normalización de las enzimas, remisión inmunológica, quiere decir que puede disminuir el título de anticuerpos, pero muchas veces no desaparece dentro de los 6 meses posteriores al inicio del tratamiento. La recaída, o sea, evidenciada fundamentalmente por aumento de las enzimas, se puede producir o cuando después de una remisión completa, o cuando se suspende el tratamiento, o como suele suceder muchas veces ya en adolescentes o preadolescentes por mala adherencia al tratamiento. Como alternativas a la línea de la prednisona acetoprina está la ciclosporina, que se puede utilizar cuando hay ausencia o respuesta incompleta al tratamiento, y se observa una efectividad con menos efectos adversos. También se puede usar la ciclosporina con acetoprina y a los 6 meses recién incorporar, suspender la ciclosporina y reemplazarla por
la prednisona, pero con dosis más bajas y evitar todos los efectos colaterales. El tacrolimus también, la budesonida, asociada a la acetoprina, pero siempre y cuando el paciente ya no esté cirrótico. El micofenolato también puede ser cuando hay intolerancia a la acetoprina. Y otros medicamentos como el infliximab, el factor antinecrosis tumoral o el rituximab, que ya son terapias alternativas posibles, pero hasta el momento los datos que sostienen su uso no son los suficientes. Y como tercera línea tendríamos el trasplante hepático en pacientes que presentan una falla hepática aguda con encefalopatía o que ya desarrollaron una enfermedad hepática crónica avanzada a pesar del tratamiento inmunosupresor. La sobrevida con trasplante al año es alta, 91%, y a los 5 años 84%. Pero hay que tener en cuenta que la hepatitis autoinmune puede recurrir en los niños trasplantados hasta en un 40% de los casos. Las preguntas, o las dos preguntas de cómo y cuándo suspender el tratamiento, es difícil, pero sabemos que la respuesta es buena al tratamiento inmunosupresor, siendo la frecuencia de recaída después de la suspensión en pediatría alrededor del 45 al 80%. Se requiere por lo menos, como mínimo, 2 años de remisión completa y sostenida con valores normales de aminotransferasas y IgG, como requisito previo a proponer la suspensión. Pero tenemos que tener en cuenta que a mayor tiempo de tratamiento, siempre el riesgo de recaída es mucho menor. La biopsia hepática es necesaria previa a la suspensión del tratamiento porque puede haber elementos en la histología, como la inflamación residual, que pueden anticipar una recaída aún con normalidad bioquímica. Los pacientes, por supuesto, deben ser controlados de manera regular de por vida, aún luego de suspendida la medicación y a pesar de mantener la remisión. En conclusión, decimos que la hepatitis autoinmune es una enfermedad hepática inflamatoria inmunomediada de causa desconocida que afecta a todas las edades, ambos sexos y todas las etnias. El diagnóstico se basa en clínica, el aumento de las aminotransferasas, la presencia de los anticuerpos séricos, la elevación de IgG y hallazgos histológicos compatibles. El tratamiento convencional, el inmunosupresor, es la prednisona, prednisolona y la acetoprina. El trasplante queda como recurso terapéutico para los pacientes que se presentan con falla hepática o que ya desarrollaron una enfermedad hepática avanzada a pesar del tratamiento inmunosupresor. Y hay que considerar también que dado los avances en el manejo de niños con hepatitis autoinmune, han permitido que muchos sobrevivan hasta la vida adulta, por lo que es importante el proceso de la transición de la atención médica pediátrica a la práctica del adulto. Muchas gracias.